Vamos a aprender a jugar al 2. En la caja nos trae el reglamento y 108 cartas que ya vamos a explicar. Es un juego de 2 a 4 jugadores para mayores de 7 años y el objetivo es ser el primero en llegar a 200 puntos. ¿Cómo se logra eso? Siendo el primero en descartarse. Para la preparación de la partida, cada uno de los jugadores toma una carta y el número más alto es el que va a mezclar. Se mezclan las cartas y se les reparten 7 a cada jugador. Vamos a simular una partida de 2 jugadores. 7. Se coloca el mazo, se deja un espacio para la pila de descartes y se dan vuelta desde arriba del mazo 2 cartas. Estas 2 cartas forman la fila central. El primer jugador es el de la izquierda del repartidor y después se siguen rondas. En nuestro turno vamos a tener que igualar un número o los 2 números de las cartas de la fila central con las cartas que tenemos en mano. Igualar tenemos 2 formas de hacer una jugada. Está la jugada simple, que es igualar el número con una carta. El color del número puede ser diferente una vez que se hace una jugada, pasa a la pila de descartes. Pero ahora, si yo tengo el mismo número con el mismo color y hago una jugada simple, lo que me permite es descartarme una carta de mi mano y pasarla a la fila central. Después está la jugada doble. La jugada doble es con 2 cartas de mi mano igualar algún número de la fila central. Por ejemplo, 3 y 4, 7. Esto se iría a la fila de descartes. Ahora, si yo tuviese el 3 y el 4 del mismo color, provocando que todo sea del mismo color, lo que me permite hacer esto es que yo descartarme una carta de mi mano y ponerla en la fila central y todos los demás jugadores levantar una carta. Vamos a explicar ahora la acción de tomar cartas del mazo. Cuando un jugador no puede o no tiene para jugar con las cartas de su mano en la fila central, debe levantar una carta. En este caso agarré la de abajo porque esta la vamos a explicar después, pero levantar una carta. Si aún levantando esa carta no puede hacer nada, debe descartar una en la fila central. El próximo jugador puede hacer juego con cualquiera de las 3. No hay límite para las cartas que pueden haber en la fila central. El fin del turno se basa en que con mis cartas yo juego todo lo que quiera. En este caso esto sería una jugada simple, entonces me deja descartarme de una carta. Cuando es el turno, el fin del juego, el fin de turno, si no quedó ninguna carta en la fila central, se repone desde la parte de arriba del mazo, y si hay una sola, se repone otra. En el caso de recién que habían 3 y yo saqué 2 y hice una jugada simple y tuve que devolver una, no se repondría nada porque están las 2. El mínimo de cartas en la fila central son 2. Ahora vamos a explicar las cartas. En las cartas vienen cartas del 1 al 10 y tenemos estas 2 cartas especiales. Este 2 vale como un 2 de cualquier color. Nosotros decidimos qué color va a ser, según lo que nos convenga. Y el numeral vale por cualquier número del 1 al 10. Nosotros elegimos qué número es y cuando lo elijamos tenemos que decir qué número es. Cuando a vos te quedan 2 cartas, tenés que decir 2. Si alguien más lo dice por vos, digo tipo, no dijiste 2, tenés que levantar 2 cartas. Y el juego finaliza cuando alguien se haya quedado sin cartas y los puntos
porque se acuerdan, el objetivo es llegar a 200 puntos. Los puntos van a ser las cartas que le quedaron a los demás jugadores. Si el jugador dijo 2 y porque sigue su turno y hace una jugada doble, los demás, por ejemplo este valdría un 3 y 1, 4, es en suma lo que tiene que sumar. Los demás deberán alzar una carta y recién ahí contar los puntos. Cuando se termina una ronda se pasa a contar los puntos y esto es así, las cartas del 1 al 10 valen su valor. Este comodín, que es el 2, vale 20 puntos y el numeral vale 40. El ganador es el que reparte en la siguiente ronda. Como ya dijimos, el primero en llegar a 200 puntos gana. Así se juega al 2.